Jesús atravesó uno de los peores momentos antes, durante y previo a su muerte, padecer el dolor tanto físico como emocional. Hola, soy Jorge Iglesias y este es mi canal Jorge Iglesias Creativo. Hoy estaré hablando sobre el gran sufrimiento de Jesús en su pasión, que lo llevó a la muerte en manos de quienes lo odiaban y le temían. A los 33 años, Jesús fue condenado a muerte en la cruz, la peor muerte de la época. Solo los criminales eran condenados como lo fue Jesús. Los evangelios nos dicen que Jesús comenzó a sudar sangre cuando estaba orando en el Monte de los Olivos, específicamente en el jardín de Getsemaní. Esto no es un lenguaje poético, sino una condición médica llamada hematidrosis. No es común, pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico. Esto provocó que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado por los soldados romanos al día siguiente, su piel ya estaba muy sensible. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían en 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado, con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta, debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Las venas de las víctimas quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. La víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevase a una conmoción hipovolémica. Hipo significa bajo, vol se refiere a volumen y hémica significa sangre. Por lo tanto, conmoción hipovolémica quiere decir que la persona sufre efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre. Esto causa 4 efectos. Primero, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe. Segundo, baja la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo o colapso. Tercero, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Y cuarto, la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Jesús se encontraba en condición hipovolémica mientras ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución en el Calvario, llevando el madero horizontal de la cruz. Finalmente, Jesús se desplomó y un soldado romano le ordenó a Simón que llevara la cruz por él. Los clavos que los romanos usaban eran de 13 a 18 centímetros de largo, afilados hasta terminar en una punta aguda. Se clavaban por las muñecas. El clavo atravesaba el nervio mediano. Ese es el nervio mayor que sale de la mano y que quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Ese dolor es similar al que uno siente cuando se golpea accidentalmente el codo y se da en ese huesito, en el nervio llamado cúbito. Pero ahora imagine tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar ese nervio. Ese dolor es similar al que Jesús experimentó. Al romper ese tendón y por tener sus muñecas clavadas, Jesús fue obligado a forzar todos los músculos de su espalda para poder respirar. El dolor era tan insoportable que literalmente no existían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra llamada excruciante, que significa de la cruz, para poder describir semejante dolor. Cuando Jesús fue alzado para unir el madero con el poste vertical, se procedió a clavarle los pies.
Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados y eso debe haber causado un dolor similar al de las muñecas. Al momento de estar en posición vertical, sus brazos se extendieron intensamente, probablemente 15 centímetros de largo, y ambos hombros debieron haberse dislocado. Solo tome en cuenta la gravedad para sacar su conclusión, lo que confirmaba lo escrito en Salmos 22. Dislocados están todos mis huesos. Una vez que la persona cuelga en posición vertical, la crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia. La razón es que la presión ejercida en los músculos pone el pecho en la posición de inhalación. Básicamente, para poder exhalar, el individuo debía apoyarse en sus pies, fijo con clavos al madero, para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Al hacerlo, el clavo desgarraría el pie hasta que quede finalmente incrustado en los huesos tercianos. Después de arreglárselas para exhalar, la persona podría relajarse y descender para inhalar otra bocanada de aire. Nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, raspando su espalda ensangrentada contra la madera áspera de la cruz. Este proceso continuaba hasta que la persona ya no pudiera empujarse hacia arriba para respirar. Entonces moría. Jesús aguantó esta situación por poco más de 3 horas. A medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente, eso lleva a un pulso irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía en forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de morir, y es entonces que pudo decir: They're dead. Good. y luego murió de un paro cardíaco. Para acelerar la muerte, los soldados quebraban las piernas de los crucificados, utilizando para ello una lanza romana para despedazar los huesos de la parte inferior de las piernas. Eso evitaba que la persona empujara hacia arriba con las piernas para poder respirar, así que la muerte le seguía en cuestión de minutos. En el Nuevo Testamento se nos dice que los huesos de Jesús no fueron quebrados como ocurrió con los otros crucificados. Esto fue así porque los soldados habían confirmado que Jesús había muerto. Así se cumplió la profecía del Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se dice que ninguno de sus huesos sería quebrado. Pero el soldado romano, para confirmar la muerte de Jesús, le clavó la lanza en su costado derecho. La lanza atravesó el pulmón derecho y penetró el corazón. Por lo tanto, cuando se sacó la lanza, salió fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe Juan, uno de los testigos oculares, en su Evangelio. ¿Verdad? Apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo,
por quien hemos obtenido ahora la reconciliación.